Abra su Biblia, Mateo capítulo 13. Esta palabra en esta semana me impactó, ahora sí te puedo decir, me impactó. No me gusta usar esa palabra así, me acuerdo que había alguien aquí que todo le impactaba. Me impactó esto y no había cambios en su vida, decía siempre que todo le impactaba. No, pues entonces cuando algo te impacta realmente hay un cambio en tu vida. Si tú vas en un carro recísimo y te impactas en otro carro, va a haber un cambio en tu vida. Y la Biblia, la misma palabra dice que cuando uno cae sobre la piedra que es Cristo, lo desmenuza, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, que Cristo nos desmenuce, y seamos impactados realmente, y no nada más como un cliché de que, ay, me impactó. No, sino que realmente, y realmente eso me impactó porque me ha dado mucho aliento espiritual para seguir y entender los procesos de cómo yo como iglesia, porque muchas de las veces no entendemos el por qué me pasa esto y por qué lo otro, y es más fácil tirarle la toalla. Es más fácil criticar a fulano, a mengano y tirar la toalla y echarle la culpa al diablo como todo el tiempo. Sí se la sabe, ¿no? Que el diablo una vez estaba afuera de la iglesia llorando. Y se acercó a esas niñas tiernas, chiquitas, como las que andan corriendo acá afuera, y miraron al diablo. ¿Qué tienes, diablito? Estaba llorando el diablo. No, es que estos cristianos todos me echan la culpa a mí. Y ellos también son los de la bronca. Y dejarle echar la culpa al diablo y entender los procesos de Dios como iglesia universal, como iglesia local y como iglesia individual, porque tú eres iglesia. Si entendemos todo esto, lo que Dios nos trae a través de su revelación de su palabra, y lo entendemos y lo vivimos, vamos a dejar de la queja y vamos a entender y caminar en los propósitos de Dios. ¿Cuánto sabe usted que el evangelio es un evangelio de muerte? ¿Sí sabe eso? Que el evangelio es un evangelio de muerte, de la muerte al yo, de la muerte a nosotros. Si el grano no cae y muere, como dice, quedará asolado, pero si muere empezará a dar frutos al 30, al 60. Es necesario morir. Me acuerdo un canto en la iglesia católica que decía: hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Y hacían esas cosas, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo, ¿no? Era un niño ahí, todavía tengo memoria de todo eso, ¿no? Y el canto es verdadero, es necesario morir. Y cuando yo digo evangelio de muerte, nos brinca lo religioso, ¿no? El evangelio es de muerte. ¿Por qué cree que muchos no quieren seguir a Jesús? Porque no quieren morir. Jesús dijo: el que gane su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la ganará. O sea, ¿qué onda? Eso sí nos constrata, eso sí nos debe de impactar. O sea, mi agenda personal me lleva a la muerte, pero la agenda de Cristo, muriendo yo a mi agenda, me lleva a la vida eterna. O sea, tan fácil, tan sencillo y tan complicado, de la muerte al yo. Entonces, yo oro porque esta enseñanza, esta palabra nos vivifique, amén, y nos dé esperanza para salir adelante. Abra su Biblia en Mateo capítulo 13. Voy a dejar estas llaves acá. Mateo capítulo 13, 1, 3, 3, 10 más 3, ¿verdad? Ok, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vamos a volverlo a leer. Ellos preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y luego Jesús les responde en el verso 11 y les dijo: porque a vosotros, o sea a ti, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Porque a cualquiera que tiene se le dará. Fíjese los principios. Porque al cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Eso es un principio poderoso en el reino. Entre más buscas y más tienes, porque lo buscas, más te dan. Pero porque entre menos tienes y ni le buscas y ni le quieres, aún lo que tienes se te es quitado. Y alégale a Dios y alégale su palabra. Haga berrinche, ¿verdad que no? Mejor nos alineamos, ¿ok? Por eso les habló con parábola, por eso les hablo con parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, dice. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyen pesadamente. Qué tremendo. Y con los oídos oyen pesadamente, sí, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y con el corazón atiendan y se conviertan y yo los sane. Qué tremenda palabra. Fíjese lo que estaba pasando. Él dio al inicio del capítulo 13, Dios habla la parábola del sembrador. Y les habló en parábolas. La parábola del sembrador. Y ellos dijeron: ¿por qué los hablas en parábolas? Los que estaban muy cercanos, los discípulos, tú y yo, que somos discípulos de Cristo, ¿por qué nos hablas en parábolas? Dice: a ustedes se les fue dado conceder los tesoros del reino de los cielos, pero a ellos no, porque no tienen un corazón, porque ellos no valoran, porque ellos no buscan, porque ellos aún, muchos no están en la posición de serles revelado, porque no tienen las actitudes correctas de buscarme, amarme, dejar el mundo, morir, dejarlo todo por buscarme a mí. Aún no tienen eso. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que después cuando se derramó el Espíritu Santo, muchos de los que oyeron ese sermón se convirtieron a él, pero aún no estaban. Había otros que incluso nunca se convirtieron. Para ellos dio un mensaje más fuerte, a donde sería el llanto y crujir de dientes, ¿verdad? Porque así es esto. Es duro, pero es verdadero. Pero él les dijo: es que no están preparados porque no buscan. Porque ellos nada más están llenos de religión, están llenos de Alá y se va. Están llenos de cumplir con los hombres y cumplir con una agenda personal, pero no buscan mi agenda. Qué tremendo les está hablando. Y ese es el punto que habla la iglesia, porque me gustó que dice: el que tenga, la palabra que dice: el que tenga oídos, oiga. Lo que Dios está hablando a la iglesia. No dice ahí, pero dice: el que tenga oídos. Vamos a ver en qué versículo está eso, donde dice, pero el 16, sí, aquí, es que no lo alcancé a leer, perdón, es que yo lo tenía registrado. Y el 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Diga, léalo junto conmigo. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Qué tremendo. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veéis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que habla esta generación. Porque ciertamente Él les estaba hablando de todos los profetas del Antiguo Testamento presentemente, pero vas a ver cómo de aquí en adelante empieza su enseñanza de una manera profética. ¿No sabías que nosotros estamos bajo la cobertura del mejor profeta? El mejor profeta que no se equivoca, que es perfecto.
y que se delegó a través de que delegó a Christian International, y ahí humanamente estamos también, pero Jesucristo es nuestro mejor profeta por excelencia, y Él fue totalmente profético. Vuelva a leer esto, el verso 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veréis, lo que vas a ver, y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Fíjate, está bien tremendo, porque cuando el Señor Jesucristo empieza a enseñar, después está seguido él habló de que no me falle hay que orar porque no me falle esta tablet, porque si me falla me pierdo mucho. Ore lenguas sacando. Que no me falle la tablet. Bueno, él había hablado de la parábola del sembrador y profetizando los 7 periodos de la iglesia. Ellos no lo entendían. Lo que tú vas a entender el día de hoy, ellos no lo entendían. Ellos les hubiera gustado cómo son los fines de los tiempos. Pablo mismo decía, los que estén muertos en Cristo resucitarán, mas nosotros seremos arrebatados en las nubes. Él se daba daba un hecho de que él iba a ser arrebatado juntamente con Cristo. Y no fue así, él tuvo que morir. Y él lo oyó y lo deseó. Y no lo escuchó lo que tú vas a escuchar. No escuchó los 7 periodos de la iglesia universal, los tiempos. Y tú lo estás teniendo. Esto es tremendo. Vamos a ver, vamos a analizar. Te voy a compartir esos 7 periodos. ¿Ok? El primer periodo de la iglesia fue la iglesia apostólica. En este periodo se establecieron las verdades, la gloria de Dios, capítulo de los hechos, se establecieron principios espirituales. Jesús mismo sanó, liberó, restauró, los ungió y los envió. De gracia recibiste, de regracia te doy, dale, te liberé de demonios. La Biblia no especifica cómo liberó a cada uno, pero los liberó, porque les dijo, id y echad fuera demonios, sanen enfermos, comerán cosas mortíferas, y les da instrucciones, y luego dice, lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. O sea, te liberé, te sané, te restauré, te prediqué el evangelio, ahora recibe, y los envió. Y luego qué tremendo, porque no solamente eso, vimos el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia apostólica y el fundamento. Cómo es que no solamente el mensaje era para los judíos, sino también era para los gentiles. Y cómo la gloria de Dios se expandió, que hasta aún dijeron, aún estos que trastornan el mundo entero están acá. La misma persecución los hizo salir de Jerusalén a desparramarse, porque estaban muy concentraditos, muy con la onda, somos nada más los judíos, el pueblo de Dios, somos los especiales. Y fue cuando de repente hubo testimonios tremendos, como lo que pasó con el centurión, ¿verdad? Cornelio, y cómo recibían los gentiles el Espíritu Santo, los romanos, los atenienses, todos empezaron a recibir el Espíritu Santo, y fue que se hizo el concilio, ¿verdad? El concilio, y en el concilio ahí hablaron y se estableció que el Espíritu Santo era para todos. No nomás exclusivamente para Israel, sino para la iglesia, para toda la humanidad. Entonces Dios estableciendo, en ese tiempo hubo gloria, hubo mártires, hubo cosas terribles que pasaron, pero también cosas gloriosas. El mismo Felipe estaba en un lugar predicando y de repente fue llevado por el Espíritu al desierto, así. Fue llevado por el Espíritu al desierto a predicarle a un solo hombre que llevaría a Etiopía el mensaje. Y luego dice la Biblia que señales y milagros, que Felipe predicaba, porque Felipe era un evangelista, y los endemoniados se les manifestaban los demonios y sanaban. Pedro con sus mismas sombras sanaba a los enfermos.
Demostración y poder de Dios. Se confrontaban contra los líderes, los perseguían y ellos se aferraban en Dios, en la oración. Aún delegaron a los demás, porque no era bueno que los apóstoles ministraran en las mesas, sino ellos empezaron a buscar más la palabra para establecer. Por eso dice la palabra de Dios: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Ese tiempo fue muy glorioso, 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 ¿verdad? Carrabasaya. Aquí le hago así porque, bueno, después de ahí, cuando el último que murió, este periodo duró hasta que murió el apóstol Juan por muerte natural. Todos los demás fueron mártires solo por la palabra de Jesús. ¿Y qué? Si quiero que este quede al último. ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Y qué si yo quiero que este quede al último? Murió por muerte natural. Él no fue mártir, como todos. Entonces, después de la muerte de él, la iglesia entró un tiempo de la iglesia perseguida. Vemos del año 100 al año 300 cómo Nerón se ensañó matando cristianos, cómo los metía a que se los comieran los leones y todos viendo cómo se los comían. Vemos el ejemplo de que el que les ha contado mucho la pastora, que es de Perfecta, tantos testimonios de cristianos que morían por Cristo y decían: no me importa, dejo todo con tal de morir por Cristo, me voy y muero por Cristo, dejo mi negocio, dejo mi estatus. El mundo no lo entendía, pero ellos sí lo entendían, ¿verdad? Y fue un tiempo de la iglesia perseguida. Después de ese tiempo entró a otro tiempo que se llama la iglesia imperial. Fue el tiempo en que la iglesia imperial aceptó el cristianismo con Constantino y empezaron ahí a venir mucha gente de otros lugares, de otros, de otras creencias, a hacer un revoltijo entre el cristianismo, judaísmo, paganismo, satanismo, la iglesia tradicional, ¿verdad? Ahí fue ese periodo. Ese es el tercer periodo. Después de ese periodo entraron a un tiempo que se llama la iglesia medieval, que se entró en un total oscurantismo, donde se perdieron los principios apostólicos fundamentales del cristianismo. Ya para eso en el año 100 ya se habían perdido casi totalmente, pero eso entró a un tiempo de apostasía terrible por 1000 años. 1000 años terribles, donde se hablaban de las peores torturas, cosas terribles, ¿verdad? Pues no había la sal de la tierra. Era como una venganza del diablo contra la humanidad por haber aceptado a Cristo, y se ensañó aún peor. Fueron 1000 años, desde 1400 y pico, desde 400 y pico hasta 1490 y tantos, que ahí entró la reforma, que se llama el tiempo de la iglesia reformada, la reforma, donde el justo por la fe vivirá, donde un hombre lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu, encontró una verdad presente, que es la del justo por la fe vivirá. Este hombre se llamaba Martín Lutero, ¿verdad? Y cómo es que Dios lo utilizó de una manera poderosa para dar una tesis, las 96 tesis en la puerta de Estrasburgo, y se llamó el movimiento de protesta. Una luz en medio de la oscuridad, una luz en medio del camino, allá a lo profundo del túnel, una luz se empezó a mirar. Esa es la iglesia reformada. Estamos hablando que ya estamos en el quinto periodo de la iglesia. El sexto periodo de la iglesia fue en la iglesia fragmentada, porque en ese tiempo, cuando empezaron a brotar muchas verdades presentes, vemos y empezaron a surgir muchas denominaciones del protestantismo, le llamaban, que es en 1600 vimos como los bautistas, su denominación bautista, en 1700 1500 eran los luteranos, y luego 1700 fueron esos
los adventistas, ¿cómo se llaman? Metodistas, ¿verdad? Y diferentes así movimientos, el Pentecostés, los de las Asambleas de Dios, los pentecostales, y todo eso se fue hasta el movimiento de la lluvia tardía en 1948. De ahí surgieron muchas denominaciones, pero estaba fragmentado, porque cada quien tenía su verdad presente y no querían cruzar a la otra verdad presente conforme Dios iba descubriendo las verdades presentes, sino que estaba fragmentada, pero se estaba fortaleciendo. Y el último tiempo se llama la iglesia, el que estamos viviendo, es de la iglesia del fin de los tiempos, desde 1948 para acá. Y en esa iglesia se restauró lo apostólico y lo profético, se estableció tremendamente lo que es, los evangelistas, los pastores, los maestros, los profetas, los apóstoles, los santos, y estamos viendo los últimos tiempos. Esos son los 7 periodos de la iglesia. Es importantísimo que nosotros debemos saber qué es lo que cursó, qué es lo que ha pasado. Porque aún mucha gente sigue creyendo que quizás los católicos es la iglesia verdadera, cuando no conocen la historia. Y a veces nos comportamos con católicos, somos persinados cada 8 días y los demás lo vivimos diferente. No podemos ser así. Hay un llamamiento, hay un proceso de la iglesia. ¿Por qué te hablo de este proceso? Porque quiero que veas cómo Jesús profetizó en el mismo capítulo 13, cómo empezó a profetizar de cada uno de los tiempos. Y que dijo: bienaventurado tú que tienes oídos para oír y ojos para ver, porque otros quisieron conocer este proceso y no lo conocieron, no lo vieron. Oírlo y no lo escucharon. Aún el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, Juan, todos ellos no lo vieron, y tú que estás aquí lo tienes. Por eso el Señor dijo que aún el más pequeño del reino es más grande que Juan el Bautista. Lo exaltó y dijo: no hay un hombre nacido de mujer, no hay un hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Pero en verdad les digo, así les dijo, en verdad os digo que el más pequeño del reino es más grande que Juan el Bautista. Y si eso nosotros lo pudiéramos vivir, no estuviéramos viviendo una vida de derrota, de lamento, Yo me cuento por mí. Yo me volteo a ver a mí cuando, alma mía, ¿verdad? El alma, ¿verdad? Por eso David la sujetaba, alma mía. Es el problema, es este. Soy más grande que Juan el Bautista. No puedo ser más grande que Jesús porque jamás, olvídate, billones y billones años luz para llegar como Él, pero en su gracia seremos como Él. ¿Ok? Entonces, fíjate, vamos a analizar este periodo. Me llama la atención porque cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, habla fuertemente sobre el periodo de la iglesia apostólica, donde se sembró la semilla, donde unos la agarraron, otros la medio agarraban y la dejaban, ¿verdad? ¿Te acuerdas la palabra del sembrador? El que cae en buena tierra, el que cae en espinos, en el que cae en pedregales, el que cae en mala tierra. Y cuando el sembrador era Jesucristo, y vino y sembró la semilla, ¿a que no sabes a quién? ¿Quiere ver? Bueno, vamos a ver aquí en el capítulo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. No la quiere creer que esa palabra, dígame, gócese. Fíjese lo que dice, no tiene más revelación. El campo es del mundo y la buena semilla son los hijos del reino. A los hijos del reino, o sea, a ti. Y claro, a todos los hijos de Dios, claro está. Amén. Bueno, entonces Jesús dio la palabra. Y muchos se convirtieron, muchos oyeron, muchos no tuvieron oídos para oír, ni ojos para ver. No tuvieron. Eran ciegos, lo acababa de decir el Señor. Por eso les hablo en parábolas. Pero otros como ustedes, bienaventurados son. Bienaventurados son porque hay muchos de mis hijos de otras generaciones que quisieron ver lo que ustedes ven.
Qué tremendo está. Entonces ese fue el tiempo, tipifica el tiempo donde se hubo milagros. Dice que, hay una semilla cayó y brotó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy vemos la iglesia apostólica estableciendo su reino de una manera poderosa, expandiéndose por toda Asia. Y estos que trastornan el mundo entero aún están aquí. La palabra de el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Nuestro Padre Celestial, Jesucristo. Amén, sí, amén. Ok, después, nótese, este es así. Entonces, explicó la palabra y luego después sigue claramente la palabra del trigo y la cizaña. Vamos a leer 13:24. Y le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Y dónde pues tienes cizaña? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancarla, la cizaña, arranquéis también a ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos y quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nótese bien claro, habla de la cizaña y habla del tiempo de la persecución. Porque ahí se empezó. Yo escribo que este periodo se extiende desde la muerte de Juan, el edicto, me equivoqué. Este periodo se extiende de la ascensión de Cristo hasta la muerte del último de los apóstoles. Aquí hubo muchas traiciones, aquí hubo muchos Demas, muchos Alejandros. Aquí hubo mucho que conspiraban, estaban reunidos y ¿sabes qué hacían? Había persecución de una manera tan tremenda y no había el chismoso que se ofendía con el pastor porque le decía la verdad y iba y todo dolido. Allá en tal cueva se están cristianos congregándose y ahí iban y los mataban, los perseguían, y los sacaban y los llevaban a los leones, a los lugares de, ¿cómo se llaman? Coliseos romanos, donde se hacía todo eso. Ahí entró la cizaña dentro de la iglesia. Aunque ya anteriormente ya se miraba todo esto, desde los tiempos de apostólicos ya se miraba la cizaña, pero en ese periodo fue peor, porque hubo persecución. Había aquellos que decían ser apóstoles y eran hallados mentirosos. Este periodo fue muy tremendo porque hubo una persecución terrible, terrible, y el Señor ya estaba profetizando. Fíjese, nótese, eso es muy hermoso. En el verso 31 después les habló la parábola de la semilla de mostaza. Vamos a leer la de la semilla de mostaza. Otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Está hablando del tiempo de la iglesia imperial. Cómo la iglesia, siendo tan chiquita, alcanzó los 7 montes de una manera tan gloriosa. Fíjese, habla de una semilla, dice que tan chiquita está y es la más grande de todas las hortalizas, que aún los pájaros del cielo vienen y anidan ahí.
habla de lo que sucedió con la iglesia imperial. Ya Jesús estaba profetizando ese tiempo. ¿Qué es lo que sucedió? Empezó la iglesia a resurgir de una manera gloriosa, pero se corrompió terriblemente. Ya había sido perseguida. Dios, a través de la sangre derramada por esos mártires, porque no solamente son los apóstoles de la iglesia primitiva los mártires, sino son tanto cristiano, tanto mártir, tanta sangre santa se derramó. Entonces el Señor llevó a la iglesia a tomar los 7 montes, pero no exactamente como se deberían haber tomado. Pero Él llevó a la iglesia y la iglesia se corrompió. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Esa es la parábola de la semilla de mostaza. Siendo chiquita, creció tan grande, y siendo más grande, aún los, ¿cómo se llaman? Los pájaros del cielo se anidaron. ¿Quiénes se anidaron ahí? Paganos, judíos, satánicos. De todos se anidó en ese tiempo. Jesús mismo, siendo el profeta del profeta, estaba hablando y la gente no entendía. Estaba profetizando lo que sucedió. ¿Está interesante esto o no está interesante? Después en el verso 33 les habló de otra parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esto habla del tiempo del oscurantismo de la iglesia católica romana, porque eso es lo que se convirtió. Todo fue leudado de maldad. ¿Quiere leerlo otra vez? Verso 33. Dígame. Para mí esto es una maravilla. Yo sé que tiene tantas dudas, ¿no? Pero bueno, dígale: Espíritu Santo, ayúdame para entender lo que está pasando. Ok, verso 3. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Habla de ese tiempo de oscurantismo. Se leudó la maldad hasta que no hubiera casi nada de cristianismo, nada de la esencia del Espíritu Santo. Fueron 1000 años de las peores atrocidades que pudieron haber. Ahí en ese tiempo se inventaron las peores torturas que puedan existir. Y todo lo hacían en el nombre de Cristo. Cosas terribles, que para qué nombrar. Todo tenía que ver con el sexo y la depravación y el satanismo a todo lo que da. Y Jesús, cuando dijo esta palabra, estaba profetizando ese tiempo el cuarto tiempo de la iglesia medieval. Qué tremendo está, ¿no? Ok. Y luego ya hace la explicación de la palabra de la cizaña, donde están los hijos del reino. Pero vamos al verso 44, vamos a la siguiente parábola. Y así son cortitas, pero tan poderosas. Fíjate, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué es lo que sucedió? Un monje agustino, super catoliquísimo, mega ultra mega guau, pero lleno del Espíritu Santo, que no lo aguantaban. El Papa lo mandó a leer la Biblia, porque este está tan loco, ora mucho, y me incomoda, mándalo, refúgialo ya y ponle la Biblia que se vuelva loco y truene. Pues él encontró un tesoro. El justo por la fe vivirá. Y aún así arriesgó todo su catolicismo y sus votos que había hecho con la iglesia católica y todo, y lo dejó todo. Fíjate, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo,
y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Él dejó todo. Por eso lo persiguieron hasta muerte a Martín Lutero. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, dejar todo, todo mundo, todo, con tal de ganar a Cristo. Y fíjate, habla de ese tiempo de la iglesia reformada, la reforma, tesis en la catedral de Estamburgo, el escándalo que hubo, muchos empezaron a creer esas, porque había un sometimiento terrible al pueblo. Había lasallos, había burgueses, la iglesia era los burgueses, una corrupción peor de la que tú puedas ver en este tiempo. Así, de una manera, un control de manipulación terrible como no te lo puedas ver. Y todavía los acusaban de pecadores y así el pueblo subyugado a Satanás. Y todo en el nombre de Cristo. Y él dice, no, el justo por la fe vivirá. Y luego hace 96 tesis, en una tesis de 96 puntos en los cuales habla sobre las verdades de que Dios, que van en contra de lo que ellos tenían. Qué terrible, qué terrible. ¿Es terrible o no es cierto? Entonces hubo una esperanza. Como Jesús a través de esa parábola estaba hablando de otro tiempo tan importante, en el cual alguien encontró un tesoro. Y cómo es que él iba a reformar. A eso le llama el doctor Bill Hamon, y bien aplicado, la segunda reforma de la iglesia. Eso está poderosísimo. Amén. Después, más adelante, en el otro versículo, vamos ahí al 45. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fue el tiempo de esta iglesia fragmentada donde hubo avivamientos y moveres del Espíritu Santo, donde brotaban las perlas preciosas de las verdades presentes. De lo que se había ocultado por 1000 años, 1000 y tantos años, Dios mismo hacía que encontraran las perlas, o sea, las verdades presentes. Cada uno de esos puntos no me voy a detener porque tendría que dar una clase tremenda, pero ¿sabes qué? Verdades presentes. El justo por la fe vivirá, y luego los bautistas, y luego las sanidades, los milagros, la santidad, el bautismo del Espíritu Santo en lenguas, y diferentes imposición de manos. Todo lo que se había perdido en la iglesia se empezó a recuperar de una manera gloriosa. Y ahí está en el verso 45, y también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Habla de aquellos que buscan la verdad. Habla de aquellos que no se conforman con nada más venir a la persinada, sino que están buscando constantemente la verdad. Recuerde, el que tenga más, se le dará más, pero el que tenga menos, aún lo que tenga, se le será quitado. Y aquí dice bien claro, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Dice, busca. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Al precio que sea, me muevo en la verdad presente. Y ese tiempo así sucedió. Había muchísima persecución. ¿Y cómo es que sucedió? Y el último tiempo es el verso 47. Vamos al verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda la clase de peces. Y una vez llena, la saca a la orilla. Y sentados recogen lo bueno y en cestas, y lo malo lo echan afuera. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán al horno de fuego. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. Habla de esta generación, de esta iglesia. ¿Qué está hablando Dios a través de los profetas? Los cabritos, las ovejas, lo santo, lo profano, el verdadero, el falso. ¿Cómo se está viendo todo esto? Y hoy en día todas esas parábolas tienen vigencia. Tanto en la iglesia universal
como la iglesia local. Y si tú te fijas en varios puntos ahí, quienes están desde el principio con Hijos del Reino, saben que hemos cursado por esos tiempos. Acabamos de sacar un tiempo de la iglesia medieval aquí en la iglesia Hijos del Reino, donde nadie oraba, ni orábamos, donde ya queríamos tirar la toalla, donde caímos en pecado todos y no hay ni uno que diga que pueda decir, yo no, pues ahorita te voy a hacer un altar aquí. Donde fuimos débiles, pero ahorita estamos en el tiempo de buscar esas perlas, para entrar en otro tiempo. Cada uno de esos tiempos en la iglesia local son aplicados, y no nomás en la iglesia local, sino también en tu vida, en la iglesia personal. O sea, tú eres iglesia. Dime si no es un profeta verdadero mi Cristo. Fíjate lo que está haciendo el Señor. Estos son tesoros. Tú podrás estar pensando en la comida ahorita, ¿qué vas a ir a hacer? Tú verás pensando quizás el pastor no se peinó bien, o no, o cualquier cosa. Pues ahí dice, tienes oídos pero no oyes. Tienes ojos, ves pero no ves. Pero hay otros que están teniendo oídos para ver. Quizás te estás pensando en lo que se equivoque la persona, no. Hay un tesoro escondido en todo esto. Es un tiempo en el cual podemos entender los procesos como persona, como iglesia local y como iglesia universal. Nótese lo que dijo al último, el del 49. Así será. Lo voy a leer de nuevo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Está hablando del avivamiento poderoso, de la gloria postrera será mayor que la primera. Está hablando y le va a llegar el tiempo donde si yo me pongo aquí en pecado y falsedad, voy a caer muerto. Sí, porque si Ananías y Zafira no aguantaron, mintieron al Espíritu Santo. Va a ser una gloria tan tremenda que caerán muertos, digan, caerán, porque no nos vamos a incluir aquel que quiera ser falso en medio de la iglesia. Se sabrá quién es el verdadero y quién es el falso. Y fíjate lo que dice, y asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Ese es un proceso que va a traer en la gloria de Dios. La gloria postrera será mayor que la primera y ya no va a haber chance de estarle jugando el dedo a Dios en la boca. Y no es que le juguemos el dedo a Dios en la boca, sino que intentamos jugarle el dedo a Dios en la boca. No, ya no va a haber chance. O eres santo o eres pecador. Si eres un pecador, conviértete, pero si eres tibio, te vomito. No hay chance de nada. Se traerán los peces a la orilla, y se sentarán a dividir lo bueno y lo malo. Fíjate lo que dice bien claro. Ahí agarre su Biblia al verso 50, al verso 49. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Qué tremendo. Qué tremendo. Porque Jesús habló lo que iba a suceder y ahorita estamos en el tiempo el de la red. Después de la pandemia, no tenemos tanto chance de vivir como antes de la pandemia. Todavía su misericordia se ha alargado todavía. Ya hay profetas mayores que nos hablaron, el mes de abril viene algo poderoso. Vamos a esperar en este mes de abril, mayo, por ahí. Y quién sabe si yo salga reprobado. Yo tengo mucho temor de Dios que salga reprobado. ¿Cómo hemos vivido en estos días? ¿Cómo es la santidad? La verdad, estamos teniendo el temor de Dios. Estamos viendo con los ojos de Dios las circunstancias, o nada más
Esto es un llamado fuerte. Porque si te notas, si tú sigues leyendo más adelante, habla sobre la multiplicación de los peces, y no solamente una vez, sino 2 veces. Habla que se les dio de comer a 5,000 y luego se les dio de comer a 4,000. Porque viene una hambre tremenda sobre el mundo, y si no lo queremos creer porque no lo vemos. ¿Qué pasó con el movimiento mundial del coronavirus? Ya en noviembre ya se estaba hablando en China, y a nosotros hasta marzo nos pegó. Y ni nos preparamos ni nada. De repente salieron todos todo estaba bien preparadito ya, y lo saltaron. Y de repente nos vimos, de repente, pues de repente la comida se acabará. Y solamente siendo fieles y verdaderos podemos multiplicar los peces y los panes, para que la iglesia sea gloriosa, para que la gente voltee a ver a Cristo. Porque a ver, tócales el hambre, tócales la comida, y que no tengas nada más que unas cestitas de comida y que les des de comer a 5,000, 10,000. ¿O crees tú, o creemos como iglesia, que Jesús eso lo hizo nada más para pantallar? Jesús les dio de comer a todos nada más para pantallar al diablo. No, cosas mayores que yo harán. Yo lo creo, no lo estoy viviendo. No lo estoy viviendo, pero yo lo creo. Eso es la profecía. No puedo esperar a vivirlo para poderlo predicar. Yo predico lo que creo, no lo que vivo. Claro, lo que vivo, pero lo que creo. Somos proféticos, declaramos lo que viene. Porque puedes decir, pues no lo veo en tu vida. Pues es que yo lo creo. Tengo que alinearme. Tengo que alinearme más. Tengo que ver, Señor, guíame. Espíritu Santo, guíame. Yo quiero entrar entre ellos. La queja avanza, el dolor está, el no tener ojos bien para ver qué es lo que está pasando. Es lo que me detiene. ¿Por qué no me estoy multiplicando como iglesia? Dejé de predicar el evangelio, dejé de orar, dejé de hacer todo. Estoy esperando como los religiosos que son dispensacionalistas, que dicen, ya que Jesús venga y me saque de este mundo. No, eso no es una verdad. Jesús va a venir hasta que se restaure todo. ¿Y sabes qué lo va a restaurar? La iglesia. La iglesia. Tenemos un propósito poderoso aquí. Jesús mismo les habló en parábolas para que no entiendan. Otros tiempos yo hablaba, yo leía estas parábolas y a veces se me hacían confusas, pero a la vez es palabra de Dios. Hoy este tiempo lo he entendido más claro, y quizás dentro de 2 años me muestre otras cosas diferentes. Pero cada vez vamos gradualmente en proceso, vamos avanzando, somos iglesia de Jesucristo. Pero si creemos que somos una septita, y si creemos las mentiras del diablo, y si nada más estamos viendo los errores, viéndonos nuestros errores como personas, o como errores como ministerio, vamos a ver todo con la visión del diablo. Y nunca avanzaremos. Pero si vemos, por eso tenemos que tener ojos para ver y oídos para oír y entender, y no movernos. Me gusta esa parábola que dice, ese hombre que encontró un tesoro. Qué hermoso, encontró un tesoro. Y una vez que lo encontró, lo enterró. Fíjate qué justo, no se lo robó. No se lo robó, sino estando el tesoro, lo escondió y vendió todo lo que tenía y compró la propiedad para hacerse del tesoro. Es lo que el Señor le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Pero su estatus, su yo, y así nos pasa de repente en este tiempo. Y ahí dice los hijos del reino. ¿Sabes? Esto me da el peso de nuestro nombre, hijos del reino. La Biblia dice que los hijos del reino iban a tener persecución.
iban a tener que ser resistentes a todo este mover. Y ese nombre Dios me lo dio cuando reiniciamos el ministerio, Hijos del Reino. Yo no sabía con este nombre. Yo hice un MySpace y puse Hijos del Reino. Y le puse un montón de cositas, hice mi MySpace. Cuando salió antes no era Facebook, era el MySpace. Y lo puse bien bonito y le puse yo mis cosas y todo. Y lo nombré Hijos del Reino, que en el momento que yo le íbamos a poner nombre a la iglesia, el Espíritu Santo, yo digo que fue Él. Yo estuve en sentir Hijos del Reino. No le estoy copiando a nadie, yo no había escuchado una iglesia que se llamaba así. Quizá haya 1,000,000 de iglesias, pero yo no lo había escuchado. Y trae un peso, cada nombre tiene su esencia, tiene un peso. Y ese es el proceso que hemos estado pasando. Son 10 años de resistencia. Y letal, ¿por qué? Porque hemos estado a punto de morir. Son 10 años en los cuales nos tomaron como una secta, donde todavía traemos los estigmas de la lengua del diablo que habla cosas terribles, basados en nuestros errores, porque no somos perfectos, pero no son errores graves. Yo he visto otros errores ministeriales en la ciudad más terribles. No los juzgo, pero estoy hablando de la resistencia. Cómo se oponen, cómo se opone el diablo a través del humano contra nuestro ministerio, contra lo que hay. Pero fíjate el Señor lo que habla a los hijos del reino. Mira el proceso, las parábolas que Él da y hasta dónde estamos. Pablo, Pedro, todos esos hombres de Dios tremendos quisieron ver lo que tú sentado estás entendiendo. Ellos con ayuno, con oración, aún los reformadores, Martín Lutero, todos esos hombres de Dios que se murieron, Smith Wigglesworth, John Wesley, todos esos quisieron ver, entender muchas cosas y no lo pudieron entender, lo que tú estás entendiendo sentado en una congregación. Y ven, no es una responsabilidad, pero también es un gozo para nosotros. Pero quizá haya alguno que vaya a la transmisión y diga, ¿sabías que ese pastor era un drogadicto? ¿Sabías que esa hermana era así? ¿Sabías que son esto? Y se enfocan a eso y no se enfocan en el proceso que Dios hace. Lo ven, pero no lo ven. Lo oyen, pero no lo oyen. No lo entienden. No se pueden convertir y Cristo no los va a sanar. Este es un tiempo glorioso, iglesia, de involucrarnos en la iglesia. Mira qué bonito empezamos. Yo supe que estamos en un tiempo diferente como iglesia local. Llegamos aquí y no pudimos arreglar nada, solamente sosteníamos la renta a cuentagotas, a cuenta sangre, como seguía, pero Dios siendo fiel. Entró lo de la pandemia, se nos fue la mitad de la gente. La tarifa de que, claro, entre más gente hay, estoy hablando en términos naturales, entre más gente hay que aporta con sus contribuciones a Dios, hacia Dios, la iglesia está mejor, pero se fueron. Pero Dios siendo fiel. ¿Sí puede cerrar? Dios es siendo muy fiel. Y estamos en otro tiempo glorioso de que involucrarnos cada vez más. Estamos resistiendo, estamos empujando. Constantemente les estamos diciendo, los varones tienen que activarse, las mujeres también. Los celos y las discordias son mala semilla, hay que quitarlo. Ay, porque ellas sí la vieron en mujer César y a mí no. O sea, hay que quitar todas esas cosas. Porque bien claro, bien dice en el de la semilla, dice que toda planta que mi padre no sembró será desarraigada. Hay que quitar todas esas cosas. La levadura que es la envidia, que es el coraje, que es la falta de perdón, hay que quitarlo de nosotros en este tiempo, para empezar a dar frutos, para que vengan más y más. ¿Sabes que yo siento que va a haber una multiplicación? Y no por mí, sino por Él.
Pero si no usa nuestros vasos, recuerde, Él no usa vasos celestiales, porque no se les fue asignado a los ángeles predicar el evangelio, porque ellos son celestiales, sino se le fue asignado a los vasos de barro como tú y como yo, como tú y como yo, de lo más vil y menospreciado. Tenemos que entender los procesos. Son 10 años y los primeros 10 años como ministerio. La próxima semana vamos a hacer una recopilación y vamos a hacer un gozo y fiesta por lo que Dios nos ha dado. Para mí es mucho. Quizá para otros es poco porque se andan comparando en las grandes iglesias. Pues ellos son bendecidos por Dios por su fidelidad. Pero yo estoy en la tierra que Dios me dio. Aquí es donde voy a crecer y aquí voy a avanzar. Entonces, Jesús es el mayor profeta. Qué hermoso esto. Yo lo leía y lo estudiaba días atrás y decía, qué tremendo mi Cristo. Qué hermoso y qué perfecto eres. Qué perfecto eres. Eres la perfección en cada una de tus palabras. Concédeme, Señor, tener un corazón para discernir, para que tiemble mi corazón en tu palabra, para que sea como los de Emaús que decían, no ardía nuestro corazón cuando él hablaba, no ardía nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios es expuesta, debe arder nuestro corazón. Y si no arde nuestro corazón, al menos la debemos honrar con el amén. Así sea. Hoy es el tiempo de la honra. El profeta Cliff está hablando de la honra. Lo primero que tenemos que honrar es a Dios y honrar su palabra. Por eso les decía cuando estuvo la ministra Rocío predicando, honremos la palabra, sea quien sea, la palabra debe de ser honrada. Y la honra entre unos y los otros. Y sabes, así el mundo sabrá que tú me enviaste, dijo el Señor. Que sean uno como yo, Padre, y tú somos uno. Así el mundo sabrá que tú me enviaste. Viene la red, es echada y se va a recoger de todo, pero tendremos la madurez para recoger lo que es lo verdadero y lo falso. Y lo falso rapidito se va a estar moviendo, y rapidito lo vamos a saber desechando. Podremos también el discernimiento de recoger y nuestro espíritu desechar lo malo y poner lo bueno. Tiempo glorioso. ¿Sabes? Ya nosotros empezamos a traer comida. Quizá te has atrasado tú en hacerlo. Empieza a traer comida, porque ciertamente Dios va a hacer que nosotros oremos por esa comida y se multiplique. Pero también, si no hubiese habido esos 2 panes, esos 2 peces y esos 5 panes, ¿qué hubiese pasado? Yo estoy seguro que los que ofrendaron esos dos peces y esos 5 panes en medio de una muchedumbre y no fueron egoístas para ellos, sino los pusieron ahí, ellos fueron bendecidos. Viene un hambre tremenda para la humanidad. Necesitamos pellizcarnos y decir, despertar. Y decir, voy a aportar mi semillita. Ciertamente, Dios habló en el Antiguo Testamento, habló a José sobre las vacas flacas y las vacas gordas del sueño de Faraón. Y cómo se juntaron graneros y vino hambre y cómo ellos tuvieron. ¿Por qué? Por una palabra de ciencia, una revelación. Lo hicieron físicamente, sí. Nosotros también lo tenemos que hacer físicamente. Pero vamos a ver el tiempo en el cual sobrenaturalmente veremos su gloria. Prepararnos para ser para ser esos hijos del reino que tienen oídos para oír, y ojos para ver. Y quitar todo lo que no está sobre nosotros. Amén. Yo siento esta palabra como es una palabra para este tiempo de nosotros.
son 10 años. Son 10 años en los cuales vamos a crecer cada vez más. Y este lugar se nos va a quedar chico, siempre ha sido profetizado. Pero los que estamos, quiero decirle una cosa, estamos siendo maduros y estamos arraigados. Porque nos han pasado como 20 camiones por encima y mira, y aún no sabemos cuál es el número de placas, pero aquí estamos. Pero aquí estamos, sabiendo que Dios es el que nos ha llamado. Sabiendo aunque nuestra alma sea, yo sé dónde me llamaste a hacer. Señor, tu palabra es viva, es esperanza y vida tu palabra para mí. Señor, tu palabra me fortalece, tu palabra me vivifica, tu palabra me guía. Y esta es palabra de Dios. Tiempos gloriosos, tiempos proféticos, tiempos donde nuestros oídos se nos serán quitados, toda cerilla que no nos haga oír. Amén. ¿Está usted preparado para estos tiempos? ¿Está preparado para estos tiempos? Póngase de pie.